Hola, esto es Ocio, Preguntas y Café y en el video de hoy nos corresponde hablar acerca de nuestro segundo tema, las preguntas. Señor presidente, ¿qué está haciendo para disminuir la desigualdad y la corrupción en nuestro país? ¿De qué me habla, Diego? En este video te vamos a decir por qué el ocio es mejor con preguntas. Para nosotros en Ocio, Preguntas y Café, las preguntas son más importantes que las respuestas. Una cosa que me gusta de las preguntas es que son quizá los principales retos al intelecto. Por eso, estas son y van a ser el eje central del desarrollo de nuestros temas. Se pueden hacer muchas consideraciones sobre la importancia de las preguntas en la vida de las personas y en el desarrollo del saber. Aquí vamos a presentarte algunas pocas. Una de ellas es que cuando intentas resolver un problema, quizá lo más importante es formular bien la pregunta. Así no se llega a una respuesta concreta. Así se llega a la conclusión de que hay muchas respuestas. Así se llega a la conclusión de que es una pregunta inútil, que es mejor cambiarla. El ejercicio de preguntar tiene que ver con cosas tan importantes como definir el sentido de nuestra vida, hasta con cosas tan triviales como pasar una buena tarde entre amigos, llena de risas, llena de ocio y por supuesto con un buen café. Y es que nosotros pensamos que las preguntas bien hilvanadas, cuando son sistemáticas, son quizá la forma más poderosa de construir conocimiento que existe. Conocimiento de todo tipo, conocimiento filosófico, conocimiento científico y hasta conocimiento popular. Incluso hay preguntas que solamente tienen sentido para nosotros mismos porque nos permiten darle dirección a nuestra vida, cambiar y ensayar cosas nuevas. Un ejemplo del poder de las preguntas es lo que ocurre en psicología clínica, en un proceso terapéutico. Si tú planteas una buena pregunta a un paciente, esta es quizá la mejor interpretación. Si el paciente la asume como debe ser, va a generar elaboraciones que luego van a permitir cambios en el comportamiento, es decir, efectos terapéuticos. Otro buen ejemplo es lo que ocurre en filosofía, donde el ejercicio fundamental es hacer preguntas sobre las preguntas, sobre los conceptos que se utilizan para formularlas, de tal forma que se pueda revisar si están siendo bien planteadas y si tiene sentido hacer esas preguntas. Y esto ha convertido a la filosofía en la madre de todos los conocimientos. ¿Pero qué papel juegan las preguntas en la comunicación y en la salud? Cuéntanos, Diego. Una buena pregunta siempre nos llama la atención. Una pregunta capciosa o con humor nos saca una buena sonrisa. Y una pregunta comprometedora nos puede poner en apuros. En fin, nuestra mente se pregunta constantemente sobre el mundo que nos rodea y sobre nuestro propio mundo interno. Igual, hay quienes no suelen preguntarse, pero esperamos que estas ideas te inviten a preguntarte un poco más. En mi experiencia en acompañamiento psicoterapéutico, por ejemplo, la pregunta es el instrumento principal y la invitación constante a darse cuenta. El preguntarse permite enfocar y organizar, poner atención en asuntos particulares que por lo general no son del dominio de nuestra conciencia. Una buena pregunta puede ser el punto de partida para grandes transformaciones. Ahora, también es posible que las preguntas, cuando no las sabemos enfocar, especialmente en momentos de mucha tensión emocional o dificultades, nos lleven a hacernos daño. Por eso, la idea no es solo preguntarse, sino llegar al dominio de las preguntas necesarias y pertinentes para cada momento o situación que atravesemos. Pero sin duda, las preguntas pueden llegar a ser muy buenas aliadas para cualquier proceso de resolución de problemas. Para mí, las preguntas permiten generar una mayor claridad en los procesos de comunicación, tanto con los otros como conmigo mismo. ¿Cuántos disgustos no hubiéramos evitado solamente preguntando o pidiendo una aclaración por medio de una pregunta? ¿Cuántas expectativas que nos hacen tanto daño en el establecimiento de vínculos nos hubiéramos ahorrado con tan solo unas cuantas preguntas? En las relaciones de pareja, por ejemplo, ser explícitos en la comunicación, en lo que pensamos y sentimos, por lo general favorece una fluidez en la relación, y esto se puede lograr solo preguntando lo que realmente deseamos saber y no solo quedándonos con nuestras propias percepciones y haciéndonos nuestras propias ideas en nuestra mente. Por supuesto, las preguntas en este contexto de los vínculos afectivos no necesariamente deben pretender una respuesta inmediata y clara, sino la posibilidad de poder reflexionar e indagar
entre los dos sobre una situación y poder llegar poco a poco a acuerdos. Así que anímate a preguntar cómo le gustan las cosas. Tal vez lo que tú tienes en mente no es lo que ella quiere. Ahora, hay un contexto en el que para mí las preguntas son esenciales y es en el encuentro conmigo mismo. La claridad primero debe ser con nosotros mismos para poder ser claro con los demás. Preguntarnos por lo que estamos sintiendo en un momento determinado nos permite ser más conscientes de quiénes somos y cómo estamos realmente viviendo cada situación. A veces nos acostumbramos a vivir en rutinas que nos automatizan y las preguntas desaparecen de nuestra mente, incluso cuando sentimos que algo no está muy bien. El dejar de preguntarnos nos involucra en una lógica pasiva con el mundo y con nuestras emociones, normalizando muchas veces patrones de relaciones con los demás y con el mundo muy dañinos para nuestra salud. Cuando logramos preguntarnos lo que estamos sintiendo y pensando en determinado momento, en la relación con los otros, por ejemplo, nos permite identificar esos patrones o esquemas de vinculación que pueden ser dañinos. Y las preguntas pueden sacarnos de esos patrones, evitando caer una y otra vez en relaciones que nos lastiman. Sin duda, las preguntas estimulan la creatividad y te invitan a la reflexión. Y muy profundamente a la reflexión de uno mismo. Hay una forma de saber que le saca provecho al ocio con las preguntas. La filosofía, por ejemplo. Daniel, ¿qué piensas de esto? Sí, Diego. Quienes me conocen saben que soy profesor de filosofía. De hecho, la filosofía tiene una relación íntima, muy fundamental con las preguntas. No voy a dar una clase de esto, pero sí me gustaría decir cuál es mi punto de vista con respecto a las preguntas. Cuando llegamos al mundo, este se nos presenta como algo ya hecho, como ya definitivo. Y desde que tenemos uso de razón, comenzamos entonces a cuestionarlo. Creo que todos alguna vez hemos visto a aquel niño o niña que pregunta y pregunta por qué, qué, cómo funciona. Pues bien, creo que todos hemos sido ese niño o esa niña preguntona que a veces cansa un poco, solo que hemos sido silenciados. Lo interesante en el niño que pregunta es su inquietud. Es precisamente ese cuestionamiento desde su inquietud por descubrir el mundo. Allí lo importante, por más que se crea lo contrario, no son las respuestas como tal, sino la actitud de preguntar. Es más importante la pregunta que la respuesta. Miremoslo así. Algunos de mis estudiantes ya conocen esta historia. Me tocaba ser orientador de una tarde de tareas en un colegio en el que yo trabajaba. Y un día me dijeron, va a llegar un niño que es muy inquieto. Cuando lo conocí, lo primero que hizo este niño inquieto fue preguntarme cosas. Me preguntó quién era y yo qué hacía. Y cuando le dije que yo era profesor de filosofía, se rascó un poco la cabeza y dijo, ¿y eso qué es? Una pregunta que para mí es oro. Pero bueno, es un niño. Entonces simplemente le dije, mira, la filosofía es como una materia en donde tú te preguntas muchas cosas, a pesar de que no encuentres muchas veces las respuestas. Y este niño me respondió, ¿cómo así? Entonces le dije yo, por ejemplo, ¿qué pregunta te has hecho alguna vez que no le encuentres todavía ninguna respuesta? El niño se quedó pensando un rato y me dice, ¿por qué el pasto es verde? Finalmente lo invité a que tratara de averiguar la respuesta a esa pregunta por sí mismo, que tenía un día para hacerlo y que mañana a la misma hora y en el mismo lugar nos reuniríamos y discutiríamos sobre la pregunta y la respuesta. Efectivamente, al otro día, el niño, que era muy inquieto, llegó a la tarde de tareas y me buscó y dice, hola profe, ya sé por qué el pasto es verde, me lo dijo mi papá. Bueno, dime. Porque Dios lo hizo así. Bueno, yo trataba de guardar la compostura en ese momento, a pesar de que yo por dentro estaba como... No, 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 hell no, no. Bueno, tal vez su papá, que al parecer era médico, no estaba para esas preguntas en ese momento. Pero a lo que voy es que, más allá de la respuesta que se le dio a este niño, lo importante en él era un cuestionamiento acerca de algo tal vez muy sencillo para un adulto, pero era la pregunta que a él lo llenaba en ese momento. ¿Por qué el pasto es verde? En la filosofía occidental se resalta muchísimo el papel de Sócrates, que con su mayéutica, que quería decir
hacer preguntas sobre las preguntas sobre las preguntas como un método para dar a luz a la verdad o llegar a la verdad, se refleja cómo la filosofía tiene una relación muy entrañable con las preguntas. Incluso muchas veces nos tenemos que hacer preguntas que no llevan a ningún lado aparentemente, porque no son preguntas para la utilidad, no son preguntas para resolver un problema técnico concreto. Lo importante de todo esto es precisamente la inquietud. Me encanta cómo las preguntas tienen también otra definición, inquietudes. Y en esa palabra inquietud, reflejar eso que realmente son. No quietud, es decir, movilización, cambio y, ¿por qué no?, posibilidad de transformación. A pesar de las respuestas dogmáticas que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida y de que muchas veces a esa personita preguntona que fuimos de niños se nos dijo: ya no pregunte tanto, no sea tan cansón. Es importante volver a cuestionar, volver a preguntarnos sobre el mundo. Las preguntas son importantísimas. Y sí, es importante hacernos las preguntas correctas. Pero más allá de las preguntas correctas, es muy valioso el simplemente empezar a preguntarnos. O mejor dicho, recordar que nosotros solíamos preguntar mucho. Volver a cuestionar este mundo en el que vivimos, en todos sus aspectos, aunque a algunos les incomoden las preguntas. ¿Tú tienes preguntas para nosotros? Déjanos tus preguntas en los comentarios y dinos qué temas te gustaría que comentáramos en los próximos videos. Y si te gustó nuestro video de hoy, entonces no olvides suscribirte aquí abajito y también nos puedes seguir por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos el próximo viernes con más Ocio, Preguntas y Café. Chao.